Buenas noches, bienvenido a un nuevo especial coronavirus. Buenas noches, Agustina Girón. Muy buenas noches, Hugo Machiavelli. Buenas noches, mi nombre justamente es ese y lo que quería contar es que pasado 4 meses de la cuarentena, el gobierno parece que no tiene descanso. Uno de sus aliados, uno de los varones del conurbano, Mario Ishi, acaba de ser registrado diciendo que tiene que cubrir a los que venden falopa. Por eso deberá declarar en la justicia y corona una semana negra en donde 2 jubilados tuvieron que defenderse a los tiros por delincuentes que los atacaron, delincuentes con antecedentes penales, muchos de los cuales fueron liberados durante la cuarentena. Hoy se conoció el dato, hay 40 muertos este año en la Argentina por inseguridad. En el último mes aumentaron, se multiplicaron los casos y también de femicidios, 75 femicidios en 100 días del año. Por si faltara algo, esta semana detuvieron a miembros de la mafia calabresa en la Argentina, de la 'Ndrangheta, una de las más peligrosas del mundo, acusados de lavar dinero en nuestras tierras. Y además encontraron en Paraguay y decomisaron 425 kilos de cocaína de máxima pureza que representan unos 10 millones de dólares. Estaban listas para ser traídas a la Argentina. La cuarentena, además, asestó un golpe a un gobierno sin plan económico, de acuerdo a lo que dijo el propio presidente Alberto Fernández, al borde de default y además con empresas que cierran y con comercios que también cierran sus puertas. Sin embargo, desde el gobierno insisten con la reforma judicial. Ahora mismo el presidente Alberto Fernández revisa un proyecto para reformar la justicia. Es que están apurados. Esta misma semana comenzó uno de los juicios claves en la serie de juicios por corrupción, el de la ruta del dinero K. El fiscal Abel Córdoba, por Zoom, era muy interesante escucharlo, señaló cómo funcionó el sistema para lavar al menos 60 millones de dólares por 27 imputados que encabeza Lázaro Báez, que recibió el dinero no por arte de magia, recibió el dinero, y lo remarcó el fiscal Abel Córdoba, de la obra pública. Es el delito precedente y un fuerte mensaje a días del comienzo de ese juicio, el de la obra pública, también llamado el de vialidad, en donde se comprobaron al menos 51 hechos de corrupción, el otorgamiento a las empresas de Báez de obra pública, con una última pericia en donde 5 rutas, además de no ser terminadas, tuvieron sobreprecios escandalosos. Esas rutas fueron otorgadas durante el gobierno de Néstor Kirchner primero y luego más aún durante el gobierno de Cristina Fernández. Ambos, junto con su familia, dueños de Otesur y Los Sauces, las 2 empresas que dan nombre a otro de los juicios que va a comenzar este año. Y también va a comenzar este año el Cuadernos de la Coima, otro juicio que los involucra. Por eso, Cristina Fernández, como vicepresidenta, enfrenta durante su mandato, algo inédito en la historia argentina, muchos juicios por corrupción. Por eso parece que está enviando también un proyecto de moratoria para buscar aliados, un proyecto a medida de Oil Combustibles, la empresa de Cristóbal López, procesado por evasión fraudulenta. Bienvenidos a este especial coronavirus, Agustina. Y hablábamos justamente de coronavirus porque esta semana aumentaron muchísimo los casos y también las muertes, unos números que preocupan. Vamos a hablar de este tema justamente con el ex ministro de Salud, Adolfo Robinstein, porque él tiene una mirada muy particular sobre este tema y porque plantea que también en este momento una salida ordenada de la cuarentena, como él mismo lo menciona, es difícil. Bueno, ¿qué significa, no, esta salida ordenada de la cuarentena? ¿Cómo vamos a poder llevarla adelante teniendo en cuenta el aumento de casos y de muertes? De eso vamos a hablar con él en un ratito nada más. Pero además, lo adelantabas vos recién, Hugo, esta semana se reanudó el juicio, ¿no? Dentro de lo que es esta causa de la ruta del dinero K y también el juicio contra Lázaro Báez. Pero además se le estaría sumando otro problema, que es la posible demanda millonaria por parte de su ex mujer. ¿Cómo va a cambiar esto? ¿Podría llegar a afectar el curso de otras causas, por ejemplo? Bueno, de eso vamos a hablar con el abogado Roberto Herrera. Pero además, y otra cosa que vos adelantabas recién, en esta cuarentena, mientras hablamos de la cuarentena, está también en tema la cuestión de la reforma judicial. Una reforma que va a entrar al Congreso esta semana, que arranca ahora. ¿Cómo nos va a cambiar? ¿Es necesaria una reforma en este momento? ¿Cómo es en detalle esta reforma? De eso vamos a hablar con Paula Oliveto Lago, que va a estar en comunicación con nosotros también en minutos. Pero además lo tenemos a Javier Mozo en un móvil muy importante, porque él está en este momento ya con el hijo del jubilado que esta semana mató a un ladrón
que había entrado a su casa, que según dice él en su testimonio, lo había torturado también, y que levantó también nuevamente la polémica sobre este viejo debate respecto a los límites o no de lo que es la defensa personal. En un ratito nada más vamos a estar con Javier Mozo desde ese lugar, pero como lo decíamos, no solo aumentaron los casos y las muertes, realmente esta semana pasó de todo. Miren este resumen con lo más importante que sucedió en los últimos 7 días. Se conoció este rechazo y contraoferta del grupo más duro de los bonistas. El presidente lo ha dicho, nosotros no vamos a tocar la oferta. Ese grupo ya había manifestado el rechazo, era algo totalmente esperado por parte de nosotros. Y no tengan ninguna duda que haremos todo el esfuerzo que podamos. Pero créanme también que esto es lo que podemos. No podemos más que esto. No podemos más que esto. Le otorgaron la prisión domiciliaria al jubilado de 71 años que mató a uno de los 3 delincuentes que ingresaron a su casa para robarle mientras dormía. Bueno, lo que pasaba anoche es que familiares de delincuentes quisieron incendiarle la casa de este hombre de 71 años. ¿Actuó en legítima defensa este jubilado? Mire, aparentemente actuó en legítima defensa. Me siento mal, hermano. Yo no nací para matar a nadie. Mienten 3 veces en la noche. ¿Con qué intención? Información judicial sobre la ruta del dinero K y un pedido de la Oficina de Anticorrupción. Un pedido de pena de 8 años y 6 meses de prisión para el empresario Lázaro Báez y 3 para el imputado colaborador, para el arrepentido Leonardo Fariña. Esto lo acaba de pedir como querellante. Quedan algunas semanas muy intensas, las más duras de la serie en la ciudad de Buenos Aires. Todos tenemos que hacer un enorme esfuerzo. Lo que reconoce este fondo es que aquel que se aísla pierde algo, sacrifica algo, y entonces la provincia le da un subsidio que le permite compensarlo. La provincia le va a dar 500 pesos por día. Si los casos siguen aumentando en forma muy abrupta, casi con seguridad vamos a tener que ir a otra etapa de un poquito de endurecimiento, si esto sigue así, ¿no? Piden quitarle la concesión a una empresa muy importante como es Edesur. Hay un reclamo muy concreto a propósito del deficitario servicio que está prestando esta empresa desde hace ya mucho tiempo. Una guerra por la luz, de un lado los intendentes y algunos usuarios y del otro lado la empresa que dice, momento, ustedes me deben a mí, no yo a ustedes. Hay una disputa enorme y por supuesto la política en el medio. La famosa reforma judicial que viene a encarar el gobierno ahora. Quieren dinamitar todo resto de independencia para poner la justicia al servicio de la República Cristina. Descubrimos que el mundo tiene un sistema económico muy frágil. Pero tan frágil, que un virus imperceptible a la vista humana es capaz de desmoronar imperios económicos. Muy tensa reunión entre los ministros de Seguridad de Nación y Provincia. Bernie se sacó en un momento, Frederick lo para en seco y le dice, ¿vas a desenfundar o me vas a atacar por ser mujer? Le recuerdo al señor senador Lustó que no puede dirigirse... No, pare, senador Mayans, un minuto. No, córtenle el uso de la palabra también a Mayans. Le voy a recordar, señor senador Lustó, que no puede dirigirse en términos ofensivos a ningún senador. Lo comparó con un cómico. Yo he sido minoría en este recinto. He sido minoría de uno, inclusive. He soportado cualquier cosa de ustedes, desde insultos, desde autorizar allanamientos, etcétera, etcétera. Es increíble que no puedan aceptar que son minoría. Yo le quiero decir al presidente que ojalá no me llame nunca más, que no me moleste más, que me deje trabajar en libertad. Yo digo cosas, todos tienen derecho a decirme lo mismo a mí, pero él es el presidente y tiene un poder que yo no tengo. No abuse de su poder. Yo me siento absolutamente decepcionada con usted, señor presidente. El dólar paralelo siguió creciendo, tocó los 140 pesos. ¿Por qué? Mira, no solamente el dólar paralelo, el dólar oficial también en el mes de julio fue el mes que más subió. Porque cuando se cagan de hambre y me vienen a pedir apuro, yo se lo doy. Cuando se mandan unas cagadas que me vienen de falopa, yo los tengo que cubrir o todavía no lo arranqué todavía. Como me estaban vendiendo falopa como por la ambulancia.
Seguimos en este especial coronavirus. A las 8 arranca La Cornisa, no te lo puedes perder, un programón. Estamos en contacto con Rubinstein. ¿Cómo le va, Rubinstein? Gracias por atendernos. Le quiero preguntar... Hola, ¿cómo anda usted? Buenas tardes. Le quiero preguntar sobre la famosa curva. Tocamos la cima, estamos en descenso, falta mucho para seguir en cuarentena de acuerdo a su análisis. Estamos en un momento difícil, muy delicado. Obviamente no estamos en descenso todavía. Por el contrario, yo diría que estamos en plena curva ascendente de casos. Por otro lado, tenemos una cuarentena que ya se prolongó más de 4 meses y que se ha resquebrajado, digamos, la gente ya no la cumple. Y tampoco tenemos capital político por parte del gobierno suficiente para poder recomendar un endurecimiento si esto fuera necesario. Entonces, realmente estamos en un momento muy complejo, muy complejo. Pero no creo que estemos todavía cerca del pico. Rubinstein, usted ha planteado junto a otro grupo de personas de la Fundación ALEM que ustedes habían propuesto hacer lo que es una salida ordenada de la cuarentena cuando aún era posible y que hoy ya es tarde. ¿Qué significa, no, esto de cuando aún era posible controlar la cuarentena y por qué hoy ya no es posible? Porque en ese momento, cuando planteamos desde la Fundación ALEM del radicalismo, la Fundación ALEM reúne los equipos técnicos del radicalismo y yo participo de los equipos sanitarios. Cuando en ese momento planteamos, y yo también lo planteé en algunos artículos publicados inclusive en La Nación, que cuál era el momento para salir de la cuarentena de manera ordenada, en este esquema valvular intermitente. O sea, no era una cuestión de salir para siempre, pero era empezar a ensayar salidas cuando teníamos, yo recuerdo que escribí una nota a principios de mayo, donde había en ese momento 100 casos por día. Entonces, en ese momento, el salir implicaba salir de la cuarentena con un dispositivo comunitario que permitiera detectar tempranamente los casos, los contactos estrechos, aislar esos casos, contactos y bloquear los brotes, y permitir que la economía se comenzara a recuperar. Ya se notaba un profundo colapso del consumo, de la producción, obviamente por digamos, lo que implicaba el efecto de la pandemia en general, pero también de la cuarentena. Y lamentablemente en ese momento no se nos escuchó. ¿Qué pasa ahora? Ahora tenemos 6.000 casos por día, transmisión comunitaria, con lo cual es muy difícil identificar la cadena de contagio. En el AMBA estoy hablando fundamentalmente, ya inclusive empieza a derramarse al resto del país. Hasta ahora el país estaba más o menos protegido, excepto el AMBA, Chaco y algún otro foco en la Patagonia, pero ya esto se ve que no es posible de mantener. Y ahora es muy difícil poder, digamos, volver para atrás si fuera necesario, porque esa cuarentena se ha resquebrajado totalmente. Doctor, hay una información que llega desde los médicos que no es similar a la oficial. Los médicos denuncian que no tienen los elementos, que la ocupación hospitalera está por encima del 60% promedio en el país, como indican las cifras oficiales. ¿Qué tiene para decir? No, lo que sucede, yo creo que hay una interpretación diferente, en el sentido que cuando se habla de los promedios en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano o en el resto del país, se hace, supongo yo, y esto yo lo veo por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, por distrito. O sea, en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, está la tasa de ocupación o las camas ocupadas en terapia intensiva en el sector público, el sector privado. Lo mismo sucede en el área metropolitana de Buenos Aires. Lo que pasa es que no es homogéneo esto. Es muy probable que haya algunos partidos del conurbano donde verdaderamente, o algunos hospitales en la ciudad, que tienen tasas de ocupación mayores, pero que obviamente si uno analiza el conjunto, son las tasas que se reportan oficialmente, que por ahora no veo por qué no debiéramos confiar en ellas. Que son preocupantes, pero no son alarmantes. La tasa de ocupación a esta altura del invierno en la Ciudad de Buenos Aires, en las grandes ciudades del país, es esta. Que siempre está en el 70-80%. No estamos fuera de lo normal. No, y algunos años han sido, cuando por ejemplo en los años donde la gripe ha sido muy fuerte o la bronquiolitis en los chicos, muchas veces han rebasado
la capacidad operativa de la terapia intensiva en los grandes distritos urbanos. Claro. Rubinstein, esta semana el gobierno porteño presentó unos nuevos kits de detección y seroprevalencia. Lo que le quiero preguntar es si sabe de qué se tratan y en qué se diferencian con los que presentó el CONICET y si sabe, ¿no?, que de hecho qué sucedió con esos test del CONICET. No, la verdad que no los conozco, no conozco cuál es su desempeño de estos nuevos kits. Los del CONICET entiendo que recién ahora se están entregando en algunos distritos. Tampoco conozco, salvo lo que han dicho los productores y lo que ha salido, digamos, en los medios, respecto a que parecían tener un desempeño muy bueno y similar a lo que se llama el procedimiento estándar, que es la PCR, pero la verdad que no conozco los nuevos kits. Claro. Muchísimas gracias, Rubinstein, por hablar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí está el doctor Rubinstein, quien hablaba con nosotros en instantes nada más. Herrera, Paula Oliveto Lago y un móvil desde la casa del jubilado que asesinó a un ladrón. Todo eso después de la pausa. 2 minutitos y seguimos con Especial Coronavirus. Seguimos en Especial Coronavirus y esta semana se volvió a avivar el debate sobre la legítima defensa y los límites que tiene después de que un jubilado asesinara a la persona que le había robado. Desde el lugar, desde la casa donde sucedió todo, está Javier Mozo, incluso junto a uno de los hijos de Jorge Ríos. Buenas noches, Javier. Agus, ¿cómo estás? Buenas noches. Hugo, también para vos, buenas noches. Estamos en Ayolas al 2700, la casa de Jorge Ríos, la casa donde sucedieron gran parte de los hechos hace aproximadamente 9 días, el 17 de julio pasado. Sigue la custodia, por supuesto, la verán a mis espaldas, y nosotros tenemos la posibilidad de hablar con Federico Ríos. Tiene la deferencia de atendernos. Federico, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Y cómo está tu papá? Está bien, está estable a nivel enfermedades de base. Lamentablemente está muy inestable con lo que es su cabeza, digamos. Mi hermana me dijo que no puede dormir, está teniendo como ataques de pánico. Y bueno, ese es el estado actual de mi viejo. Me decías fuera de micrófono que, mientras vamos a ir pasando a la casa, me decía fuera de micrófono que para dormir está muy complicado y que le pide a tu hermana que lo acompañe. Sí, es muy extraño para mí. Él es un tipo que para mí siempre fue un referente de lo que hay que ser cuando uno es mayor. Sí. Y verlo de esta manera, tan chiquito, tan disminuido, la verdad que lo desconozco. Evidentemente lo que pasó, si bien no es la primera vez que nos pasa algo tan grave, pero bueno, se ve que el desenlace de todo esto lo afectó muchísimo. Estamos en lo que es el garage de tu casa. Sí. Se supone que los delincuentes ingresaron por la medianera de la casa de al lado. Sí. ¿Y hacia dónde bajan al patio de tu casa? ¿Podemos pasar nosotros? Sí. Ese 17 de julio a las 4:30 de la mañana, 4:45 serían aproximadamente. Ellos bajan por esta medianera. Por acá. Creemos que pasan por los techos, que pasan por este sector, y algunos bajan por acá. Todavía se ven marcas de... Se ven marcas de pisadas acá. Sí, marcas de pisada. Y bueno, de hecho esto es una regla de albañil que fue con lo que le pegaron en la espalda y por eso está así doblada. Ajá. Y bueno, después por lo poco que fui reconstruyendo de las cosas que fue diciendo mi viejo, escapan por este sector que es básicamente el sector que es básicamente donde él recibe la peor parte de la golpiza. Él, cuando llevan ellos, ya en el tercer robo que le hacen en esa noche, ya lo habían robado previamente. Habían entrado 2 veces, yo todavía no vi los videos anteriores, pero creemos que es por la misma... que ingresan por el mismo lugar, que ellos ya creo que lo consideran una escalera directamente. Entran primero primero se roban unos cables que estaban ahí en el garage y después se roban ahí en un lavadero, en ese lugar. Y después en el tercero es cuando logran ingresar a tu casa. Sí, entran por acá. ¿Por dónde entran? ¿Por acá? Entran por esta puerta que... ¿Se puede pasar acá? ¿Está abierto? Sí, creo que sí. No. Esta no. Bueno, vamos a ingresar por otra. Sí. Que sí está abierta.
como para tratar de mostrar cómo fueron esos instantes. Ya en el tercer robo, tu papá obviamente los había escuchado los dos intentos anteriores. Claro. Mi papá, yo pensaba que se quedó en su habitación, pero él se quedó por el living, un poquitito más atrás de donde está la cámara, que es el lugar donde está más cerca la estufa. Y bueno, aparentemente le entraron por acá. Tenemos un cerrojo muy precario, pero eficiente a nivel dureza. Pero bueno, mi papá al estar entrando y saliendo prendiendo luces, mirando qué era lo que se habían robado, aparentemente esto lo deja, no sé si lo deja abierto o lo deja mal asegurado. Bueno, la cuestión es de que él se queda por acá, se queda esperando a ver si es que pasaba algo, se queda cuidando. Me dijo a mí cuando yo lo llamé de que se iba a quedar mirando tele, prendiendo las luces, pues que generando un movimiento, pero bueno, se queda acá mirando la tele, se queda dormido y bueno, fue cuando directamente lo sorprenden adentro. Y a él lo sorprenden ingresando por esa puerta, como decías recién. Él estaría más o menos en este lugar mirando un poco la tele que está acá a nuestra derecha. ¿Y dónde se produce el enfrentamiento donde le empiezan a pegar a tu papá y tu padre se defiende? Acá adentro, nosotros cuando yo vengo encuentro todo esto revuelto. Mi papá muchas cosas no tiene, cosas con las que cocina. Como es, cosas con las que cocinaba, con las que utiliza a diario. Sus medicamentos me parece que estaban también. Y bueno, esto estaba todo medio desparramado, cosas en el suelo y bueno, la puerta abierta. Acá hay un primer enfrentamiento donde mi papá, por lo que escuché hoy que habló con la tele, él se enfrenta, se pone adelante tratando de sacarlos afuera y es ahí donde a él le pegan, donde le producen la mayor cantidad de heridas. Y ahí todo. Él se defiende, supongo, habrá intentado defenderse. ¿Ellos lo atacan de qué manera? ¿Lo atacan con algún elemento punzante? ¿Se hablaba de un destornillador? Sí, ese yo lo vi, que estaba tirado ahí afuera, que se ve que por la pelea el delincuente lo perdió. Que eso es con lo que lo despiertan, digamos. Es lo primero que él ve cuando se despierta, que de hecho él cuando yo vengo me dice que tenían un cuchillo, porque bueno, él pensaba que era un cuchillo, porque brillaba. Claro. Y los disparos, tu papá cuando empieza a defenderse, que efectúa los disparos, ¿dónde los hace? ¿Los hace dentro afuera. de la casa? Eso empezó todo afuera. Los hace del lado de afuera. ¿Podemos salir por acá? Sí, de acá atrás. A ver, vos que sos. El forcejeo acá se inicia para que puedan, para que salgan de la casa los disparos empiezan acá afuera. Los disparos empiezan afuera de la casa. Claro, no empiezan adentro porque mi papá en un primer momento lo que intenta, que eso lo termino de definir hoy escuchándolo, lo que intenta es no disparar. Lo que intenta es de que se fueran. O que se tiren al piso, yo qué sé. La verdad que tampoco sé cómo él iba a actuar, qué era lo que se le pasaba por la cabeza. Él me imagino que lo que quería es de que se termine la situación. Javier. De hecho, como todos nosotros queremos que termine todo esto ahora. Sí, Hugo, los está escuchando Federico. Quería agradecerle a Federico la atención y preguntarle aquello que dirime hoy la carátula del homicidio a quien asaltó a Jorge Ríos. Es saber si disparó o no fuera de su casa. ¿Qué dice, Federico, usted? Yo no lo sé, no lo vi y la verdad que con mi papá no lo revivimos a ese momento. Yo consideré, gracias a Dios me pude mantener muy firme, muy frío en esta situación y controlar la situación porque yo tengo 2 hermanas. Estoy acostumbrado a lidiar con las emociones de ellos por el fallecimiento de mi mamá y varias cosas. Y mi papá también, yo sé que es una persona sensible. Su salud es un dominó de algo que lo pone mal, recae en su salud. Entonces por eso yo cuando estuvimos en la comisaría bastante tiempo no quise indagar en eso porque entendí la gravedad del asunto y entendí que en algún momento se iba a tener que enfrentar a la justicia mirando para adelante y reviviendo segundo a segundo lo que le había pasado.
la realidad es de que yo estuve en la comisaría con él alrededor de 10 horas. De las 10 horas estuvimos 8 yo masajeándole la espalda, cuidándolo, porque la realidad es que se me moría y no más. Cuando llegamos a la comisaría todavía seguía sangrando, así que no me pareció oportuno, yo conociéndolo a mi viejo, entrar a indagarle de cuándo y cómo lo había matado. La realidad es de que hay una persona muerta que es dado a muerte por un tipo que estaba durmiendo, así que yo no considero que tenga que indagarle demasiado. ¿Federico? Perdón, Hugo sí. bueno, sí. No, solo esta Escucho, pregunta, sí. Agustina Girón te saluda, gracias por hablar con nosotros. Buenas Tu noches. papá le habló, de hecho, a la familia del delincuente, le pidió perdón. ¿Vos crees que tu papá está arrepentido? Mirá, mi viejo dice que no nació para matar. Yo te digo que mi viejo era un tipo que en el alrededor de 2010 iba a llevarle comida al penal de Varela. O sea que no es un antichorro, no es un asesino ni nada por el estilo. Es un tipo que estaba... que por tercera vez fue robado en la misma noche. Yo creo que, claro. Mirá, si no me equivoco, me parece que se batieron todos los récords. Mi viejo estaba durmiendo y terminó de la peor manera. Encima lo cagaron, lo molieron a golpes. ¿Y qué va a hacer? Mi viejo, más vale que le va a pedir perdón a la familia, porque de la misma manera que yo traté con muchísimo respeto el cortejo fúnebre que se le hizo a esta persona, nosotros somos, creo que ya quedó en evidencia que nosotros somos de una sola manera. Claro. Yo, mi viejo, mis hermanas, mi mamá si estuviese en vida, pero bueno, definitivamente él tiene un arrepentimiento porque no es únicamente esta persona que murió, sino que se nos muere a nosotros lo que teníamos conocido como nuestra vida. Claro, Federico, ¿cómo se entiende? Y ustedes están, perdóname, le quería preguntar esto último, si están amenazados, si se van a mudar, si tienen miedo, tanto tu padre, vos, Federico, tu hermana, la familia. Recibimos de manera instantánea, creo que al otro día ya recibimos amenazas, nos fueron reenviando capturas de pantalla de Facebook. Nosotros, lógicamente, instantáneamente desaparecimos de todos lados en la medida que pudimos, como para tener un contacto directo con nadie. Y sí, nos vinieron a la puerta de mi casa a gritar, a increpar. La verdad que no entendimos muy bien esa situación a nivel puntual, que era lo que exigían, porque fue un griterío total. Y sí, la casa ya está en venta. Bueno, tenemos que... La idea es mudarse definitivamente. Sí. O sea, en realidad acá yo venía a trabajar, iba a ser mi casa, estaba construyendo ahí sobre mi taller. Creo que se ven los materiales ahí en la entrada. Pero bueno, ahora tengo que tomar un cambio de rumbo. Mi papá, lógicamente, acá no puede volver bajo ningún punto de vista. Así que, bueno, es enterrar nuestro pasado y seguir adelante. Recapitulando un poco con tu declaración, cuando él sale, ¿por qué pensás que sale a la calle? ¿Sale buscando qué cosa? Mirá, hay una situación de riesgo que se generó con mi vecina, con nuestra vecina, que cariñosamente le decimos tía. ¿Cómo es? Ella es una persona que también es una persona mayor, aún más mayor que mi papá, y bueno, mi papá lo primero que hace es tratar de protegerla. Se escucha un ruido muy fuerte. Se escucha un ruido muy fuerte que es el techo del garage de ella, entonces mi papá pensó que le habían entrado. Claro. Él escucha ruidos en la casa de al lado. Él escucha ruidos en la casa de al lado. Okay. Perfecto. Gracias. Federico, bueno, que pase todo esto rápido, que sea lo mejor para todos y gracias por atendernos aquí en este móvil. Excelente, Javier, gracias. Gracias, realmente una nota muy impactante.
al 2700, contándonos cómo fueron los hechos, pudiendo entrar a la casa y que nos pudieran contar, Federico, cómo se fueron sucediendo todas las cosas. Gracias, Javier, gran informe. Seguimos en especial coronavirus. Invitamos a Luis Majul, que está ya con nosotros en la previa de la cornisa. Tenemos más especial. Muy bien. Hola, Luis, buenas noches. Buenas noches. Empieza ahora de atrás para adelante todo el movimiento, el impacto, un fin de semana negro para la inseguridad. En minutos va a estar en la cornisa, en vivo, viene al piso de la cornisa el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Le vamos a preguntar de todo. ¿Es cierto o no es cierto que le dijo Sabina Federic, ¿vas a desenfundar? Pero se lo vamos a preguntar, aunque se quiera sacar la pregunta de encima, ¿Y por qué están creciendo los casos de inseguridad? Como bien planteaste en tu comentario, Hugo Machiavelli. Pero atención, porque antes de las 8 vamos a presentarle algo que todavía nadie conoce. La verdadera fortuna de la familia Kirchner. Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner tienen un patrimonio en blanco, registrado y contabilizado. Te lo vamos a decir dentro de un rato, nada más. Y sé que enseguida van a hablar con Paulo Oliveto, pero antes de eso vamos a tratar, o va a tratar Agustina, Hugo y todos los que hacen coronavirus, de conectarnos con el doctor Roberto Herrera. Porque el doctor Roberto Herrera es el abogado de la ex esposa de Lázaro Báez, Norma Calismonte. Y tiene, ¿vieron cómo están las llaves de los secretos en el Calafate? Ella tiene muchos secretos que Lázaro Báez no va a poder esconder y que habla de una fortuna multimillonaria. Vamos a tratar de hablar con Roberto Herrera. Ahí estamos viendo si podemos conseguir todo lo necesario para hablar con él, pero esto es muy importante. Y enseguida, obviamente, van a hablar ustedes con Paulo Oliveto. Les vendo dos cositas más de la cornisa. Claro. Javier Milei, algunos dicen, bueno, pero viste que Milei es medio así como estruendoso. Bueno, hay que mirarlo y hay que escucharlo. Lo que dice que se viene, parece que se viene. Y un par de informes especiales, muy, muy importantes en la cornisa. Van a conectar con Paulo Oliveto. ¿Está conectada? ¿Sí? A ver, todavía no, pero bueno, ya vamos a tener a Paulo Oliveto porque, atención, la reforma judicial, Luis, que se viene, es parte tal vez de un plan de impunidad frente al avance de la justicia en las causas de corrupción. Ahí está Paulo Oliveto. Buenas noches. ¿Cómo va? Con Agustina Girón, con Luis Majul, en el especial coronavirus. Gracias por la atención. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Paula, yo soy a veces me meto por la ventana en este programa que va antes de la cornisa, pero déjame que te pregunte porque quiero ir al punto directamente, porque están insistiendo ustedes en la coalición cívica con dos cosas. Obviamente con la reforma, obviamente con el tema de la búsqueda de impunidad, pero están muy fuertes con el tema de la moratoria a medida para Cristóbal López y le están pidiendo al presidente de la Nación, nada más y nada menos que al presidente de la Nación, que presente una declaración jurada donde diga taxativamente que no ejerció ni ejerce tráfico de influencias a favor de Cristóbal López. ¿Entiendo bien, Paula? Buenas noches. Buenas noches. Bien, Paula, buenas noches. Buenas noches. Sí, en realidad el diputado Juan Manuel López lo presentó en la Oficina Anticorrupción en diciembre porque teníamos antecedentes de que el presidente había asesorado a distintas empresas y la Oficina Anticorrupción nunca contestó. Cuando viene la moratoria, que es un antecedente del juicio de quiebra de Oil Combustible, donde se da toda una situación complicada, nosotros entendíamos que estábamos ante un caso Chicone, o sea, una ley que venía a tapar una situación compleja. Y ahí donde decidimos mandar una carta por tres razones. La primera, recuerden que cuando se da el concurso de hoy aparece una factura de Alberto Fernández y él mismo declara que él era consultor de una de las empresas del grupo. La otra es que Romina Mercado, la prima de Máximo Kirchner, presidente de la bancada oficialista y sobrina de la vicepresidenta, había integrado el holding, o sea, estaba en la conducción de una de las empresas del grupo. Incluso Aníbal Fernández fue abogado, hoy funcionario, fue abogado personal de Cristóbal López. Entonces, este movimiento en el concurso y la cercanía
del grupo Oil Combustible de la actual conducción nos interpela a ver cuál fue el rol de los funcionarios en esto. Y por eso estamos preguntando. Es muy embromado ese artículo y pedimos la reflexión de los diputados que lo van a votar, porque dejar que entre la moratoria a empresas que están en quiebras sin actividad no tiene antecedentes ni jurisprudenciales ni jurídicos. Es como si quisieras revivir un muerto después de una autopsia. Ya no existen empleados, ya no hay pago a proveedores, y entonces ¿para qué? Solo a los efectos de salvar la situación de Cristóbal. Y déjame que te haga una última pregunta por mi parte, después siguen Agustina y Hugo Machiavelli. La reforma o la reforma judicial, que todavía no está clara, y la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, ¿es exclusivamente a medida de la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner o tiene algún sentido altruista y de mejorar el sistema judicial? Bueno, a ver, que es necesaria una reforma judicial, todos lo sabemos. ¿Cómo la construís? Eso es lo que de alguna manera pone en una situación complicada al presidente. No la construyó llamando a la academia, llamando a los que pensamos de una manera, a los que presentamos de otra. La preparó él, su equipo y el Instituto Patria. ¿Y en qué contexto se da esta reforma judicial? Se da cuando se retiraron los pliegos del Senado de jueces que habían ganado sus concursos, se da cuando adelantó la jubilación de un montón de jueces para de alguna manera tener más vacantes, se da en un contexto donde el viceministro de Justicia firma un acta con los presos para sacarlos en libertad, se da en un contexto donde los testigos protegidos están de alguna manera desprotegidos por ese viceministro de Justicia que había sido una pieza fundamental de Cristina en la AFI. Se da en un momento donde Cristina necesita rápido su impunidad porque está transitando juicios orales donde las pericias no le están saliendo bien. Se da en un momento donde el Consejo de la Magistratura hizo un acuerdo con Canicova Corral para salvarlo. Se da en un contexto donde el Consejo de la Magistratura quiere apartar jueces porque no les gustó cómo falló. Entonces, si vos pensás en qué contexto el presidente nos presenta una reforma judicial, y además, ¿sabés qué, Luis? Es inmoral el momento, porque la presenta cuando los argentinos estamos asustados, adentro de nuestras casas, con el Congreso funcionando de manera virtual, cuando la gente no se puede manifestar, cuando la justicia está trabajando a media máquina. Bueno, en ese momento, cuando hay una crisis económica terrible, que la gente tiene miedo a perder su trabajo, a perder su negocio, a perder su fábrica, en ese momento el presidente decide avanzar sobre las instituciones en vez de convocarnos a todos nosotros a tratar de ayudar para que la crisis económica nos siga golpeando a las familias argentinas. Y perdón, Paula, voy a hacer la última por mi parte porque no quiero que me quede colgada por si me olvido. Igual los chicos tienen un muy buen cuestionario y no se van a olvidar seguramente. ¿Cómo te cayó la grabación que se conoció del intendente de José Cepaz, Mario Illi, discutiendo con empleados públicos de la salud pública de José Cepaz, diciendo, vamos muchachos, palabra más, palabra menos, que yo me tuve que hacer el distraído y no los pude mandar en cana, sabiendo que ustedes utilizan las ambulancias para trasladar falopa? ¿Cómo te cayó y cuál es la importancia? ¿Y si hay que dejarlo en el plano anecdótico y seguir o pararse y hacer otra cosa? Bueno, no. La realidad es que sorprender nos sorprende porque Liguita siempre lo ha denunciado, la connivencia de la justicia, la política y el narco. De hecho, recordemos la causa de Arroyo Salgado. Lo que sorprende es los sorprendidos, ¿no? Y la realidad es que... ¿Qué causa Arroyo Salgado, Paula, perdón? Es una causa que el viernes detuvo a empleados judiciales, a policías de alto rango y a narcos por la connivencia entre el Poder Judicial, la policía de la provincia de Buenos Aires y el narcotráfico. Y esa causa está avanzando y de manera contundente. Hay otras causas abiertas en el conurbano sobre la connivencia de la política, el narco y la policía de la provincia de Buenos Aires y que tampoco... en algunos casos, como en La Matanza, no está avanzando lo suficientemente rápido. La realidad es que nosotros tenemos que sentir asco
cuando vemos eso, repugnancia. Es muy importante que hoy los ciudadanos de José C. Paz, un distrito que está golpeado, empobrecido, se interpelen si ese tipo de conducción la quieren para el futuro de sus hijos, porque cuando el narcotráfico penetra, el crimen organizado penetra de esta manera en los barrios, penetra, corrompe a la justicia, corrompe a la política, corrompe a la fuerza de seguridad, los ciudadanos nos convertimos en blanco móvil, eso lo estamos viendo en Quilmes, y el futuro de nuestros hijos o está del lado de la adicción descontrolable o están del lado del delito. Entonces, las madres del conurbano tienen que saber que la corrupción a ese grado de alguna manera va a afectar a sus hijos. Y siempre se arraiga más con los más débiles. Y ahí está lo siniestro del discurso, Luis. Por un lado dice que les importan los pobres, que quieren cuidar a los pobres, y por el otro lado los llevan a la marginalidad, a la pobreza estructural y a las adicciones. Paula Hugo Machiavelli, hay tanto para preguntarte, pero Hola, la Hugo. primera es breve. ¿Isi debe renunciar? Es decir, habiendo sido grabado, reconociendo que cubría, no sé si encubría o qué, deberá explicarlo la justicia, ¿debe renunciar o no, Paula? Bueno, la renuncia es muy personal. Hay que ver sus valores, qué cara le da. La política tiene que reaccionar, ¿no? Su partido político, que es el Frente de Todos, tendrá que tomar medidas, el gobernador tendrá que pedir explicaciones, y las instituciones de la República, esto es el Consejo Deliberante, el Parlamento de José C. Paz y la justicia debería avanzar en una investigación y tomar una resolución. La renuncia de él depende de sus valores, depende de cómo se crió, de lo que le importa lo que digan de él. Y evidentemente Isi es una persona especial. Recordemos que José C. Paz, y ustedes lo han mostrado muchas veces, es una especie de feudo, nadie se le anima. El uso político de la pobreza, esa cosa del paternalismo hasta el extremo de decirles que los cubre solo a los efectos de que no repartan falopa, o sea, los términos en que lo hace. Una locura. Cuando un intendente debería haberlos denunciado, ¿no? En vez de encubrirlos. Paula Agustina Girón te saluda, buenas noches, gracias. Hola, Agustina. Te llevo de vuelta por un momento a la reforma judicial, porque recién mencionabas que lo ideal sería justamente que convoquen, ¿no?, a otras personas justamente de la oposición. ¿Cuál sería la mejor manera de hacer una reforma según tu perspectiva? ¿Qué tendría que tener esta reforma? En principio creo que este no es el tiempo, porque nosotros tenemos que estar resolviendo otros problemas más urgentes que la situación procesal de Cristina Kirchner. Los argentinos están teniendo muchas dificultades en este momento, de deudas, de llegar a fin de mes, no pueden pagar las cuotas de los colegios de los chicos, los alquileres, tienen miedo a perder el trabajo, los que no lo han perdido todavía. O sea, la verdad que la reforma judicial no debería ser el primer tema en la agenda del presidente en este momento. Después, tiempo, llamar a muchos a pensar qué justicia queremos, planificarla, pensar en los perfiles, trabajar mucho con las universidades, trabajar con el Consejo de la Magistratura, con la gremial de los abogados, con la gremial de los magistrados. Esto no es la imposición porque tengo el número. Esa frase de Cristina el otro día que le dice a Lustó, nosotros somos mayoría y como mayoría podemos hacer lo que queremos. Es una frase que de alguna manera desconoce la Constitución, porque la Constitución en sí misma lo que te genera es límites para que ninguna persona, ni ninguna mayoría circunstancial o facción pueda atentar contra las instituciones, contra la libertad y contra la vida de los ciudadanos, y mucho menos contra la propiedad. Entonces, que sepan, que aflojen un poquito, que no se quieran llevar a todo puesto, que es un momento de que tenemos que tener tranquilidad, tenemos que tener aplomo, que no es momento de dividirnos, y una reforma judicial en los términos que parece que lo quieren hacer contra la Corte, que tiene que fallar sobre la nulidad en los fallos en los casos de Cristina. En este momento del país da la sensación que se quieren aprovechar de que la gente está pensando en otra cosa para
para cargarse las instituciones de la República. Paula, la llevo también al tema de Moyano y Mercado Libre, porque sigue habiendo, ¿no? Hay un ataque. De hecho, le vamos a pedir a la producción si puede mostrarnos en pantalla un tuit que puso recién Pablo Moyano. Con esta foto dice: si el mercado es libre, el trabajo es esclavo, emulando un poco lo que es el logo, ¿no?, de Mercado Libre, pero en este caso con las manos encadenadas y esposadas. ¿Cuál es tu análisis sobre esto? Bueno, que la realidad es que tienen que dejar a los trabajadores de Mercado Libre que se asocien a su sindicato, al sindicato que quieran, que las imposiciones no son buenas, que se preocupen, en vez de seguir copando todo, por darle mejores condiciones a sus trabajadores, para que no tengan dirigentes que no pueden explicar de qué viven, que no se abusen. A mí me gusta que Moyano esté con las manos así con las esposas, me gustaría también. Pero bueno, en estos tiempos pareciera que no. Te quería, ahora ingresa Luis también, pero te quería preguntar, Igi, los Moyano, la reforma judicial fuera de tiempo, ¿el gobierno está desorientado o gobierna Cristina en vez de Alberto? En realidad, yo creo que entre los dos tuvieron un pacto. Recordemos cómo nace la candidatura de Alberto Fernández. La candidatura de Alberto Fernández nace de una reunión de ellos dos, donde Cristina le propone, no es producto de un acuerdo de los dirigentes del PJ, donde acuerdan: yo te hago presidente, vos me sacás de todas las causas, y a mí y a mi gente cercana, y eso lo empezamos a ver con las libertades. Una vez que ganó Alberto. No es menor que el secretario de Derechos Humanos haya pedido hasta la libertad de Jaime. Eso responde a un acuerdo. Y el secretario de Derechos Humanos, que quiso sacar de preso a un coimero confeso, sigue en su cargo. O sea, eso habla de una sintonía entre el presidente y la vicepresidenta. Entonces, yo creo que Alberto Fernández es un gran gestionador de lo que le manda a ser su jefa política, que es Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, a mí no me da meterme en un partido que no es el mío en cuanto a la organización. Ahora, cuando estas tensiones llevan a la gestión cotidiana de una Argentina en crisis, bueno, ahí tenemos que pensar que los intereses del conjunto, de todos nosotros, de todos los argentinos, debería estar por encima de los intereses de la familia Kirchner, y ahí sí, el rol de Alberto Fernández tiene que ser la opción por los argentinos. Paula, yo antes de despedirte y antes de agradecerles a los chicos, porque estamos ya terminando el programa especial coronavirus, quiero compartir con vos otro tuit de Pablo Moyano. ¿Y por qué? Porque la verdad que hay, incluso dentro del periodismo, yo no critico a la gente que tiene miedo, porque el miedo es el miedo, gente que tiene mucho miedo y que o naturaliza o se calla la boca frente a cosas como esta. Pablo Moyano acaba de escribir un tuit contra los Wieniawski. O sea, ya no habla de un periodista, habla de los Wieniawski como si fueran amigos de él o parte de una familia. Y ponen, Pablo Moyano le responde a Miguel Wieniawski. Los Wieniawski siempre estuvieron en la vereda contraria de los que ponen el hombro para sostener nuestro país. Hoy califica a los Moyanos como dinosaurios. A ver, Wieniawski escribió una columna en Clarín con la que estoy muy de acuerdo, pero cada palabra que dice Pablo Moyano activa a sus muchachos para agredir, para insultar y para amenazar. Y no debemos naturalizar este tipo de cosas. Nico y Miguel Wieniawski, yo no soy tan importante, pero estoy con ustedes. No voy a dejar que les digan cualquier cosa a cualquier periodista. No voy a dejar que nos amenacen y nos metan más miedo. Ante cada persona que nos quiera meter miedo, vamos a responder. O por lo menos nosotros, o por lo menos yo, voy a responder. Quería despedirte con este mensaje, Paula. Bueno, en realidad, Luis, cada vez que nosotros hablamos de Moyano sabemos las consecuencias que eso acarrea. Lo vivimos en las redes, en nuestros teléfonos. Ahora, a mí no me preocupa un marginal como Moyano, las barbaridades que pueda decir. Me preocupa que el presidente diga que es un ejemplo, porque la Argentina tiene otros valores, la del trabajo, la del esfuerzo, no la de la extorsión, el apriete
y el afano. Y la verdad es que eso sí me preocupa. Después lo que hagamos ya no, nosotros tendremos que aprender a lidiar con este tipo de personajes si es que decidimos en un momento de nuestra vida poner todo lo mejor de nosotros para que esta Argentina cambie. Para que esta Argentina cambie, tenemos que dar testimonio. Para que esta Argentina cambie, tenemos que seguir denunciando. Paula, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias. No, a ustedes, gracias. Bueno, Agustina y Hugo van a tener que laburar y mucho en la cornisa, porque hay un par de informes muy fuertes. Yo te voy a pedir, Hugo, que te quedes porque enseguida viene Sergio Berni y vamos a compartir la entrevista. Y hay un informe que tiene preparado Agustina para la cornisa que tiene que ver con los bienes de la corrupción, que es complementario a esto que les voy a adelantar. Vamos a conocer por primera vez la verdadera fortuna de los Kirchner, pero no las que ponen en las declaraciones juradas en la Oficina Anticorrupción, que como vamos a demostrar, que como va a demostrar dentro de un rato Silvina Martínez, están subvaluadas, tanto los bienes como las empresas. Vamos a mostrar por primera vez los números de la fortuna en blanco, como diría Margarita Stolbizer, el blanco, de Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. Nosotros nos estamos preparando, estamos con un programa de muchísimo material, de muchísimo y muy buen material, y el programa se llama La Cornisa. Nos despedimos especial coronavirus, hacemos la apertura de la cornisa y en breve nos encontramos.